Ah, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí este rato en el que vamos a presentar los servicios de Keeping Tax. Bueno, mi nombre es Tomás Salinas, yo llevo las relaciones institucionales de Keeping Tax y bueno, lo que os vamos a presentar es una manera de invertir, por un lado, en proyectos de I+D+I y al mismo tiempo obtener una rentabilidad y, por tanto, un ahorro en impuestos fiscales. Para ello, cuento con Eneco Rufino Bengochea, que es socio fundador y director de Keeping Tax, y con Eugenia Givanel, que es la CEO de Keeping Tax. Los dos son fiscalistas y, bueno, contamos con ellos para que nos comenten los servicios de Keeping Tax y sus beneficios. Sin mayor dilación, pues cedo la palabra a Eneco y a Eugenia. Genial, pues muchas gracias Tomás, muchas gracias Sonia y muchas gracias a todos los que os habéis conectado en esta. Veo que ya ha empezado a llover al fin en Madrid, lluviosa mañana, con lo cual nada mejor para tomarse un café y poder explorar estas posibilidades de ahorrar impuestos. Así que nada, por lo que respecta a dudas y demás, lo que comentábamos, como tampoco somos tantos, pues yo creo que incluso hasta podríamos organizarnos o directamente, o si tenéis dudas, o si queréis levantar la mano, o escribir en el chat o lo que sea, pues lo vamos haciendo un poco a demanda de como queráis, ¿vale? Solo una pequeña matización a una cosa que ha dicho Tomás, y es que yo sí que soy fiscalista, pero Eugenia afortunadamente no se tiene que dedicar a los temas fiscales, ella es mercantilista. Y digamos que ahí hacemos el combo porque como os explicaremos con cierto detalle, este es un esquema que precisa pues, de las dos partes. Es decir, hay una parte eminentemente fiscal y hay otra parte eminentemente jurídica. Y de hecho así es un poco como nos vamos a repartir las tareas. O sea, yo entraré un poco a describir qué es el tax list desde el punto de vista fiscal y económico. Y luego Eugenia se va a encargar de explicaros cómo es el proceso, porque básicamente aquí, pues como sucede en todas las cuestiones fiscales y jurídicas, pues acaba habiendo contratos, acaba habiendo procesos, acaba habiendo notarios y básicamente ella es la especialista en esos temas. Entonces, hemos preparado por aquí una presentación para hacer un poco más, para que no sea tan árida este tema. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo funcionar. Bien, os agradecería que me confirmarais si se ve Sí, correctamente. Sí, pues por fantástico. mi parte sí. Entiendo que por los demás Sí, también. sí, no hay problema. Fantástico. Bueno, tax list, tax equity, nombres más rimbombantes como mecenazgo tecnológico. Hay toda una serie de denominaciones a esto que vamos a hablar, que en esencia a mí me gusta más definirlo como es y yo creo que se entiende mucho mejor partiendo de conceptos económicos. Básicamente, lo que nosotros nos dedicamos a hacer en Keeping Tax es eh, permitir compras de crédito fiscal ajeno con descuento. Esto es básicamente lo que nosotros hacemos. Enfocado básicamente a qué tipo de créditos fiscales. Pues a los créditos fiscales que tienen que ver con empresas que desarrollan proyectos de I+D+I y que por la ejecución de dichos proyectos, la ley del impuesto sobre sociedades les da unos incentivos fiscales bastante importantes. Los incentivos fiscales más importantes que existen en España tienen que ver con el desarrollo de proyectos de I+D+I, que pueden incluso llegar al 42 o al 59% de ejecución, o sea, sobre el gasto ejecutado. Por un lado tenemos a estos que nosotros denominamos desarrolladores y por otro lado, ¿qué tenemos? Pues tenemos empresas como pueden ser las vuestras que se dedican al negocio inmobiliario, que tienen la suerte de tener beneficios y que como consecuencia de tener beneficios, pues tienen la obligación de tener que pagar impuestos. Y que, como luego ya veremos con un poco más de detalle, aquí sucede que cuando uno ya llega a la cuota, cuando uno ya aplica el tipo de gravamen sobre la base imponible, a nivel de cuotas, si uno se acerca a la ley del impuesto sobre sociedades, descubre que son muy poquitas las cosas que pueden reducir dicha cuota. Y una de ellas es básicamente los créditos fiscales derivados del I+D+I, el artículo 35. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros hacemos con este tipo de esquemas? Pues básicamente esta cesión de créditos fiscales, es decir, las empresas que desarrollan estos proyectos de I+D+I deciden ceder sus créditos fiscales y las empresas que tienen capacidad fiscal porque tienen beneficios y no tienen deducciones que aplicar, lo que hacen es que los compran. ¿Por qué las empresas que desarrollan proyectos de I+D+I pueden estar interesadas en ceder los créditos fiscales? Porque estos créditos fiscales exigen tener un determinado nivel de beneficio. Y hay muchísimas empresas que hacen proyectos de I+D en España que básicamente no están en fase de generación de beneficios, sino lo que están es en fase de investigación, en la que si todo va bien y pasan años, pues podrán efectivamente poder aprovechar esos créditos fiscales. Pero por el camino se tienen que enfrentar a ese concepto de valle de la muerte, es decir, necesitan dinero hoy y les da igual que tengan muchísimos créditos fiscales para aplicar en el futuro. Si no tienen el dinero hoy para poder desarrollar su proyecto, y se quedan atrás, pues básicamente morirán y aparecerá la administración tributaria con un ramo, con una corona enorme de flores a ponérselo en el ataúd diciendo todos los créditos fiscales que podía haber aprovechado. Estos esquemas también son interesantes para ellos porque les permiten financiar, como hemos dicho, sus proyectos y con un elemento fundamental, y es que monetizando los créditos fiscales obtienen fondos no dilutivos en su capital. La mayor parte de las empresas que hacen proyectos de I+D+I, más allá de obtener subvenciones y créditos blandos de la administración, perdón, lo que hacen es rondas de capital. Por cada ronda de capital que levantan, evidentemente les están dando un mordisco a su equity y van perdiendo titularidad sobre la empresa que está desarrollando el proyecto. Con lo cual, este es un poco el fundamento de por qué tiene sentido que estas empresas quieran ceder los créditos fiscales. Y por otro lado, tiene sentido que los quieran comprar estos créditos fiscales las empresas, como luego ya veremos con ejemplos numéricos, que están interesadas en poder reducir su factura fiscal, pero evidentemente, para que esto sea rentable, para que esto sea el producto financiero que es, esa compra tiene que ser con descuento. Y yo siempre cuento el mismo ejemplo que yo creo que se entiende a cualquiera y sobre todo aquí con el nivel inmobiliario que hay. Esto es como cuando un fondo se acerca a una entidad financiera y le compra una cartera de créditos hipotecarios, evidentemente aplicándoles un descuento relevante sobre dichos derechos de crédito. Pues aquí se hace lo mismo. A estas empresas de I+D+I que tienen derechos de crédito frente a Hacienda, se le compran estos derechos de crédito a frente a Hacienda por un descuento porque tienen la capacidad de hacer efectivos las empresas que tienen beneficios esos derechos de crédito frente a Hacienda porque tienen la base imponible suficiente para hacerlo, ¿no? Este es un poco el, el el fundamento, sobre todo, de lo que estamos hablando cuando nos referimos a este producto. Es una operación económica o financiera de compra de crédito fiscal ajeno con descuento. Hago también una advertencia, y es que sí que es verdad que terminológicamente nos vamos a referir a las empresas que desarrollan estos proyectos de I+D, a los cedentes del crédito fiscal, los vamos a denominar desarrolladores o empresas investigadoras, y a quien compra los créditos fiscales tendemos a denominarlos inversores. Pero aquí queremos dejar claro que esto no es una operación para invertir en el término invertir que todos conocemos en empresas de I+D+I. Esto no posibilita el entrar en capital de sociedades a riesgo para que si el proyecto sale bien el día de mañana multipliquemos o perdamos lo que sucede. No, esto es básicamente, como insisto, una compra de crédito fiscal ajeno con descuento. Esto es una operación, esto es básicamente una operación financiera con una rentabilidad financiero-fiscal, y es como si estuviésemos comprando un bono del tesoro donde la rentabilidad va a venir, tanto la recuperación de la inversión como la rentabilidad va a venir por el ahorro de impuestos en la presentación del impuesto sobre sociedades correspondiente. Estos esquemas, haciendo un poco de historia y de memoria de tax lease, pues no son novedosos en nuestra legislación. De hecho, el tax lease se ha aplicado preferentemente a tres ámbitos muy concretos. Los comienzos se utilizaron estos esquemas y se siguen utilizando en el sector naval, en el tax lease de buques, porque básicamente se utilizaban para poder amortizar inversiones y poder ser más competitivos con respecto a la competencia que se tenía en el sudeste asiático en la fabricación de buques, ¿no? De ahí dio el salto al cine
De hecho, hay un esquema idéntico a este que estamos comentando para financiar producciones audiovisuales. De hecho, si os fijáis en casi cualquier película española que veáis, entre los títulos de crédito aparecerá el nombre de una compañía con un título con un nombre muy similar al título, que detrás llevará A y E, ¿vale? Ya vamos metiendo el concepto de agrupación de interés económico, que es el vehículo que permite estructurar este tipo de operaciones, y en el que la propia ley del cine en el 2007 ya se decía que para un mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales de la norma tributaria para la inversión de producciones audiovisuales, se promovía la constitución de agrupaciones de interés económico. Este mismo mandato legislador lo encontramos en la ley del cine, en la ley 14 perdón, la ley de la ciencia, la ley 14 2014, donde se dice exactamente lo mismo, que se utilizan las agrupaciones de interés económico para poder movilizar y hacer efectivos esos créditos fiscales que el legislador ha puesto en su artículo 35, que como decimos son básicamente deducciones en cuota. Por lo que respecta al ámbito audiovisual, nosotros desde Keeping Tax solo nos dedicamos a hacer tax lease de I+D, no nos dedicamos a hacer tax lease de productos audiovisuales, y nos hemos focalizado en ellos pues porque nos parece que desde una perspectiva tanto de economía real como a nivel de responsabilidad social corporativa, sobre la que ahondaremos y daremos vueltas durante esta presentación, pues nos parece que el subyacente de esta compra de créditos fiscales en última instancia sea el que se esté haciendo llegar dinero a empresas españolas que están desarrollando proyectos de I+D+I pioneros, que están básicamente esta financiación posibilitando que estas empresas sigan apostando por hacer I+D en España, no se deslocalicen o sean adquiridas por otras compañías y se lleven fuera de España y puedan a su vez invertir en creación de empleo de valor con científicos, etcétera, etcétera, pues nos parece que tiene un retorno social muchísimo mayor que el de financiar una película, con todos mis respetos al sector audiovisual, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo, yo cuando era joven quería ser director de cine, o sea, soy un director de cine frustrado que hace tax list de I+D, ¿no? Pero sí que es verdad que en el ámbito audiovisual, porque a alguno le puede sonar, pues existen estos mismos incentivos, o mejor dicho, existe una estructura similar a esta. Vamos a ver, seguimos por aquí. Entonces, hemos dicho que hay un término inversores y evidentemente os hemos tocado la puerta a vosotros, pero básicamente, ¿quién puede invertir en estos proyectos de I+D+I? Nuevamente vuelvo a hacer la advertencia, cuando hablamos de invertir en proyectos de I+D+I estamos hablando de comprar créditos fiscales de I+D+I. Nos da igual si el proyecto, entre comillas, sale bien o sale mal, lo relevante es que se ejecute una actividad de I+D que da derecho a unos incentivos que son los que compramos. Nosotros no vamos a participar como inversores de verdad en el resultado final de ese proyecto, ni para bien ni para mal. Pues bien, aquellos que pueden invertir o comprar estos créditos fiscales son o bien personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre sociedades que desarrollen actividad económica, por ejemplo, cualquiera de vuestras empresas, o también las personas físicas que desarrollen actividades económicas o profesionales. No hay que perder de vista que dentro de la ley del impuesto sobre la renta, las personas físicas, aquellas personas físicas que desarrollen actividades económicas tienen una llave que les permite acceder a las deducciones que existen en el impuesto sobre sociedades. Y como ya anticipábamos, en el impuesto sobre sociedades hemos pasado en los últimos años, en los últimos 15 años, de un impuesto sobre sociedades que tenía tipos de gravamen del 35% y, como ven ustedes aquí en la parte izquierda, muchísimas deducciones muy heterogéneas para aplicar en cuota, hemos pasado a un tipo del impuesto sobre sociedades del 25% o del 23% o del 15% si se dan las condiciones, pero digamos que laminando y eliminando gran parte de estas deducciones que además eran muy transversales. O sea, la deducción, por ejemplo, por reinversión en beneficios extraordinarios, pues era una deducción que podía aplicar todo el mundo, o de gastos de formación profesional, o de inversiones medioambientales, o guarderías para hijos de trabajadores. Hemos pasado unas deducciones muy nicho, que son las que estamos comentando, el I+D+I, y las dos culturales de producciones cinematográficas, espectáculos en vivo y creación de empleo con personal discapacitado. Con lo cual, volvemos a lo que decíamos, es decir, nos encontramos en un punto en el que, como empresas o como financieros o nosotros mismos como asesores fiscales, llega un momento en que cuando aplicamos el tipo de gravamen y estamos en cuota,
de repente nos damos cuenta que las deducciones a las que podemos tener derecho son deducciones muy sectoriales y muy nicho, e incluso a pesar de que hay muchas consultoras que siempre intentan rascar aquí y allá, es muy difícil hacer un proyecto de I+D+I, quiero decir, no lo hace uno de la nada, e incluso pues tienes que hacer inversiones relevantes y por mucho que tengas a gente trabajando, pues es difícil que tú mismo puedas tener un proyecto de I+D+I, ¿no? Este es el fundamento por el que, como decíamos, a un inversor le va a interesar comprar estos créditos fiscales. ¿Para qué? Para ahorrar sus impuestos. ¿Y por qué? Porque tiene la capacidad para ello, porque tiene beneficios, pero no tiene capacidad fiscal. Y ahondando más en las relaciones, volvemos aquí a tener a los investigadores que desarrollan los proyectos I+D que tienen sus créditos fiscales, tenemos aquí a empresas como las vuestras que desarrollan actividades de promoción o de construcción que tienen sus beneficios, pero ¿cómo hago yo esta cosa de comprarle un crédito fiscal a alguien que no soy yo mismo? Pues bien, el esquema que permite hacer esto es un esquema que pivota en torno a esta figura, a la figura de las agrupaciones de interés económico o las AIES. Una agrupación de interés económico es algo muy similar desde el punto de vista fiscal a una UTE, a una unión temporal de empresas, que entiendo que estaréis probablemente más familiarizados con las UTEs que con las AIES. La definición jurídica de AIE es la agrupación de dos o más empresarios para realizar una actividad auxiliar a la principal. Eso es la definición desde el punto de vista jurídico. La gracia desde el punto de vista fiscal es que tanto las AIES como las UTES tienen un régimen de transparencia fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que llevan su propia contabilidad, lo que hace una AIE no es para sí, sino para sus socios. Es decir, la AIE, como una UTE, cierra su contabilidad en el ejercicio, en el periodo que le toque, supongamos periodo impositivo coincidente con el año natural, cierra su ejercicio el 31 de diciembre, tiene su contabilidad, calcula su base imponible, calcula si ha tenido bases que puedan ser incentivables, si tiene bases de deducción, mira hacia arriba, ve quiénes son sus socios y en proporción a sus socios lo que hace es imputar tanto las bases imponibles negativas como las bases de deducción. Esos créditos fiscales de los que veníamos hablando de una manera agrupada como compro créditos fiscales, en verdad, técnicamente hablando, los créditos fiscales tienen una doble naturaleza. Estás comprando, por un lado, base imponible negativa y por otro lado estás comprando base de deducción que luego se convierte en deducción de I+D+I, ¿no? El sumatorio de luego, como luego veremos en los ejemplos, el sumatorio de ambas cosas es lo que da lugar a los retornos y a la rentabilidad del proyecto, ¿no? Y yo creo que aquí dejo la palabra a Eugenia para que nos explique un poco más cómo funciona ya el esquema. Eso es, gracias, Eneco. Vamos a empezar, bueno, No sé si igual, Eugenia, en este mini break, no sé si hay alguien que quiera hacer algún tipo, vale, sí, mejor. si alguien quiere que en alguno de los conceptos que hemos dicho queramos precisar, si no, seguimos y... En principio veo a todos silenciados. Sí, Si alguien tiene alguna, si no, pues si no, continuamos. continúa, Eugenia, por favor. Sí, fenomenal. Bueno, yo os voy a explicar un poquito lo que es la parte más, digamos, no fiscal y económica, sino la parte más jurídica, porque, como hemos dicho, es pues, un producto financiero, pero que lleva acompañado, como luego veremos, un marco regulatorio desde el 2014 relevante que marca las pautas de cómo hacer esto, ¿no? Entonces, tiene una serie de contratos en los que no vamos a ahondar, salvo que tengáis alguna duda específica o queréis que ampliamos estos detalles porque consideramos que es una materia muy árida. Os explicaremos lo que atañen desde el punto de vista del inversor principalmente, pero básicamente el esquema, como decía Eneco, pivota sobre la agrupación de interés económico, que es el vehículo fiscalmente transparente. El inversor, en el concepto que explicaba Eneco, no inversor puramente económico, sino como persona que hace la aportación económica para el proyecto, ¿vale? Y por otro lado, el desarrollador, que es la empresa, ¿no?, que desarrolla el proyecto de I+D. Entonces, ¿cómo es, digamos, este esquema? ¿Cómo se hace la transparencia del crédito fiscal? Las agrupaciones de interés económico ya están constituidas, ¿vale?, que se está ejecutando durante todo el año el proyecto. Se cede el proyecto a la agrupación de interés económico, que es la que tiene la titularidad del proyecto.
que es como dicen las consultas, que luego veremos más adelante el marco regulatorio, que es como ha de hacerse, ¿no? Entonces, el inversor hace su aportación económica en sede de la agrupación de interés económico, que ya veremos los hitos de la inversión posterior, que se hace en 2 hitos, de acuerdo con unos hitos vinculados a la obtención de unos certificados ENAC, que luego explicaremos más en detalle. Unos en diferido, unos en enero. En caso de hacer la inversión para esta anualidad 2024 estaríamos hablando de enero del 25, y cuando llega el certificado post, que es en torno al mes de abril, mayo, junio, ¿vale? También del 25. Entonces, básicamente el entramado de contratos del inversor sería un acuerdo de inversión en la que se compromete en los hitos de pago, se les acompaña un anexo de rentabilidad que luego explicaremos con las cuestiones numéricas de cómo son esos retornos vía base imponible negativa y base de deducción, que luego explicará Eneco la parte más económica de los retornos. Y todo esto hay que pasar por notaría antes del 31 del 12. ¿Por qué? Porque para poder beneficiarnos de ese crédito fiscal hay que estar dentro de la estructura de la agrupación de interés económico, no del desarrollador, antes del 31 del 12. Básicamente, desde el punto de vista del inversor, nosotros nos encargamos de estructurar toda la operación, de la redacción de los contratos y demás, y simplemente requeriría por parte del inversor acudir una vez a notaría para firmar la entrada y la elevación a público de estos contratos, ¿vale? Porque luego finalmente el periodo que el inversor, que creo que esto es relevante, está dentro de la agrupación de interés económico, es muy pequeño, es apenas unos 6 meses. Entra en diciembre del 24, en este caso, teniendo siempre en cuenta que la inversión sería para este ejercicio fiscal. Entra el inversor en diciembre del 24, y para eso está la opción de compra, que es la salida del inversor de la agrupación de interés económico, que tiene lugar sobre el mes a partir de que llegue el certificado post hasta septiembre, es cuando se da ese periodo de salida de la agrupación de interés económico. De tal forma que una vez vosotros otorgáis en notaría estas escrituras, entre las que se encuentra un poder que dais al administrador de la agrupación de interés económico, y de tal forma que, llegado el expost, que se acredite que todo, que luego explicaremos esto en detalle, que la totalidad del gasto es I más D más I y todo es de conformidad, pues salís de la estructura. Y vosotros ya previamente os habéis aplicado esos créditos fiscales en vuestro impuesto sobre sociedades. Y una vez ejecutada la opción de compra, la agrupación de interés económico pasa a ser propiedad a nivel societario del desarrollador. Perdón. Y esto sería un poco el esquema así a grandes rasgos, desde el punto de vista del inversor. No sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta o pasamos a la siguiente diapositiva. Yo creo que pasamos en eco. Sí, bueno, esto es un poco el cronograma, ¿no? El esquema, el proceso de inversión. Nosotros, en base a la información que nos facilitéis, en el caso de que os interese, información económica de vuestra sociedad, calculamos un ticket de inversión. Os seleccionamos un proyecto de I más D más I, y el certificado ex ante es uno de los checks, uno de los controles, una de las garantías que ofrecemos a los inversores, que el proyecto que ha sido seleccionado cumple a nivel fiscal con todos los requerimientos para poder aplicarse esos créditos fiscales. El certificado ex ante se pronuncia sobre que se está ejecutando el proyecto y el gasto y la naturaleza del mismo. El certificado ex ante llega durante el mes de noviembre y el mes de diciembre. Nosotros siempre pasamos por notaría una vez ya contamos con este certificado ex ante como garantía a los inversores de la naturaleza del proyecto seleccionado. Y como os decía, la entrada en la agrupación de interés económico tiene que ser antes del 31 del 12, que es lo que dicen las consultas, que tiene que ser así para poder aplicarse esos créditos fiscales. El paso 5, ¿me puedes pasar por Faneco? Gracias. Como os decía, aquí seguimos explicando el proceso. El primer desembolso correspondiente al 33% del ticket sería antes del 15 de enero. Ya estaríamos hablando, ya estamos aquí en el año 2025, ¿vale? O sea, antes del 2024 simplemente hay que pasar por notaría.
Una vez ya tomadas las uvas en el 2025, pues sería ya el primer desembolso. Por su parte, aquí hay un proceso en el que nosotros os estamos guiando en todo momento y os vamos informando de los avances del proceso, pero que realmente es la consultora de I+D quien lleva el peso de esta parte del proceso, porque están trabajando en sacar el certificado post, ¿vale? Y el certificado post, pues lo dicho, llega sobre el mes de abril, mayo, en el peor de los casos junio, pero siempre antes de que lleguen los tiempos de presentación de vuestro impuesto sobre sociedades. Una vez llega el certificado post en el que se acredita la totalidad del gasto, que es I+D, estaríamos en disposición de comunicaros que desembolséis el 67% restante de vuestra inversión, ¿vale? Como os decía, hay dos hitos. El 33 del 67 es como se divide habitualmente. Una vez tenemos el certificado post en el que se comprueba la totalidad del gasto, ya estamos en disposición de haceros llegar un certificado de imputación definitivo de vuestra inversión, en la que se os especifica cuál es finalmente la cifra que os podéis imputar como BIN y como deducción fiscal. Previamente, antes de que llegue el certificado post, os mandamos un certificado de imputación provisional, ¿vale? Os lo mandamos, bueno, pues para aquellas empresas que están auditadas o que quieran avanzar en su contabilidad, pues que tengan una estimación de lo que se pueden aplicar, pero es provisional. Hasta que no tenemos el certificado post, no podemos emitir el certificado definitivo, que es lo que tenéis que verter luego vosotros en vuestro impuesto sobre sociedades, ¿vale? Sí que es verdad que en el 90% de las situaciones de los escenarios el certificado de imputación provisional es exactamente idéntico al definitivo, pero creemos que es conveniente esperar a este certificado definitivo cuando ya tenemos el certificado post. ¿Por qué? Porque hay veces que puede venir pequeños recortes que eso hace que se recorte lo que es también la base de deducción. En estos casos, también creo que es importante avanzaros, tal y como está previsto en nuestros contratos, que nosotros siempre mantenemos la rentabilidad de la inversión. En el caso de que haya algún recorte, hipotéticamente en estos certificados post, lo que hacemos es reajustar la inversión para mantener la rentabilidad. Por eso también tiene sentido que, a diferencia que pasa en otro tipo de estructuras como es el cine, por ejemplo, en contratos de financiación me refiero, que se partan dos lo que es vuestra inversión, de tal forma que el grueso de la inversión, el 67%, depende del certificado post para total garantía, de tal forma que si viene con un recorte, tenemos la capacidad en este segundo hito de poder ajustarlo. Y ya teniendo el certificado de imputación, vosotros podéis aplicar en vuestro impuesto sobre sociedades aquella información, ¿no? que se os facilita. Por nuestra parte también, total ayuda en el asesoramiento de la aplicación de la inversión en vuestro impuesto, en la contabilidad y demás. Y como os decía, una vez llega el certificado post, estamos en disposición de ejecutar la opción de compra, que es la salida de los inversores de la estructura. Y ya por último, como último check, digamos, última comprobación, todas nuestras estructuras pedimos el informe motivado vinculante del Ministerio de Ciencia. Lo que es verdad que está habiendo bastante retraso en la emisión de estos informes. Luego os explicaremos en detalle las últimas sentencias del Supremo a este respecto, que esto ha tenido bloqueado, digamos, durante cierto tiempo la emisión de estos informes, pero es el último paso, ¿no? Que valida todo el esquema, que declara favorable la aplicación de este esquema desde el punto de vista del Ministerio. Y esto sería, por supuesto, en todo momento, toda esta documentación se pone a disposición de los inversores para que tengáis el conjunto de toda la información a vuestra disposición y para archivo. ¿Me pasas, porfa? Aquí es un esquema, bueno, un cronograma, es básicamente para que veáis de una forma gráfica todo lo explicado con anterioridad. El desarrollo del proyecto generalmente suele ser de un año, el ex ante llega antes de firma, en el mes de octubre y noviembre, la entrada del inversor es el 12 y bueno, los hitos, es por no repetirme, ya os he explicado, ¿no? El primer desembolso tiene que llegar antes de
del 15 de enero, el SPOST llega en el mes de abril, mayo, junio, que implicaría el segundo desembolso y a partir de ahí se abre la ventana de la salida. Y vuestra presentación del impuesto sobre sociedades pues es en junio o julio, que ya os habéis podido imputar todos vuestros créditos fiscales. Sí, aprovechando aquí, gracias Eugenia, el cronograma, por entender un poco estos conceptos de ex ante, ex post y demás, ¿no? Como decía Eugenia, aquí se trata de financiar un proyecto de I+D que se está ejecutando durante el año y como básicamente la operación es una compra de crédito fiscal de I+D, pues hay una pregunta que trasluce que es, bueno, y a mí yo que me dedico a la promoción o a la construcción, a mí quién me dice que esto es un proyecto de I+D, ¿no? Entonces, ¿quién es el que lo dice? Pues el artículo 35 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades lo que dice es que el I+D tiene un proceso de certificación con un doble check. Y este doble check es que, por un lado, una entidad acreditada por ENAC, las cuales son como 7 u 8, es decir, las conoceréis, EQA, SGS, AENOR, etcétera, etcétera, lo que hace es que valida que ese proyecto es I+D. Y luego hay el segundo check, es básicamente el Ministerio de Ciencia con sus informes motivados vinculantes. Adicionalmente a este doble check, a su vez, el certificado de ENAC tiene también un doble check o una doble misión, y es que el certificado se emite con carácter ex ante y ex post. Ex ante quiere decir que yo voy a la certificadora y le digo, oiga, mire, yo estoy desarrollando este proyecto de I+D, para lo cual tengo este presupuesto que me voy a gastar. Y lo que te dice ese certificado ex ante es si el proyecto efectivamente que tú vas a realizar es I+D y si el proyecto que tú proyecto presupuesto que tú tienes aceptado o indicado es un presupuesto razonable. El certificado ex post es lo que yo ya te dije que iba a hacer, lo he hecho y te aporto las evidencias de que lo he hecho. Con lo cual, a la pregunta de, bueno, bien, yo quiero comprar crédito fiscal, pero ¿quién me dice que esto es un crédito fiscal? Lo dice el ex ante ENAC. El ex ante ENAC es el que, digamos, dice que efectivamente eso que se cuenta y que es muy técnico y a lo que se va a destinar el presupuesto X es un proyecto de I+D con un presupuesto de ejecución razonable. En nuestras estructuras, el ex ante, en vez de tramitarlo muy anticipadamente, lo solemos tramitar de una manera un poco más, más posterior o ulterior. ¿Por qué? Porque el certificado ex ante, cuando llega en octubre, noviembre, es un ex ante ya con mucho aspecto de ex post, donde ya hay mucha parte que está ejecutada. Y donde también nosotros, a través de las consultoras que contratamos, lo que hacemos es monitorizar la ejecución en cada una de las fases del proyecto por parte del desarrollador. De tal manera que, dado que la clave para poder comprar estos créditos fiscales, y que, como ya ha anticipado Eugenia, la clave para, como ahora veremos, calcular ese ticket de inversión, es decir, yo puedo invertir lo que quiera o no, pues todo eso depende básicamente del beneficio tributable esperable dentro del propio ejercicio. Eso hace que, aunque nosotros llevamos más de 10 años haciendo este tipo de operaciones y tenemos inversores recurrentes, los inversores, lógicamente, esperan a partir del segundo pago fraccionado de octubre, empiezan a tener visibilidad sobre cuál va a ser su beneficio esperado del ejercicio. Y eso es lo que permite, a su vez, poder calcular el ticket, y eso es lo que permite, a su vez, que se planteen las operaciones. Puede parecer que estamos como tarde en el año, pero estamos en el momento perfecto para básicamente poder entrar en un tipo de esquema de estos, ¿no? Y el export, y por eso el ex ante desencadena la entrada y el go de la operación, y también ese primer desembolso del primer ticket del 33%. Y el otro 67%, entre comillas, se queda en garantía de que nuevamente me vuelvan a decir que lo que se dijo que se iba a hacer se había hecho, y cuando llega el ex-post, pues básicamente se produce los desencadenantes del desembolso total del ticket, y el que a mí, que estoy en una agrupación de interés económico, léase vehículo o SPV concreto para transferir el crédito fiscal de I+D, me permitan salirme de aquí por medio de la ejecución de opción de compra que yo he dado de la agrupación de interés económico.
Este esquema de IES, de apariencia quizá un poco complejo, pero que desde el punto de vista del inversor, como bien resumía Eugenia, esto es como la punta del iceberg. La punta del iceberg, que es la punta del inversor, es básicamente firmar un acuerdo de inversión y pasar por notaría y tener claro que se van a recibir unos certificados y que esos certificados van a ser la garantía. Es el método único que se permite dentro de la legislación de territorio común para poder comprar crédito fiscal ajeno de I+D. En los territorios forales, tanto del País Vasco como de Navarra, existen contratos de financiación que permiten ceder crédito fiscal de I+D, o en territorio común existen contratos de financiación que permiten comprar crédito fiscal directo de producciones audiovisuales. Pero en el ámbito del I+D, la única manera de poder invertir o comprar estos créditos fiscales es por medio de estos esquemas. Pues bien, una vez que hemos explicado naturalezas, filosofía, parte jurídica, pues entendemos que al final, como siempre digo yo, lo único bueno o malo que tiene la fiscalidad es que todo se puede trasladar a números. A veces luego los riesgos jurídicos en otros ámbitos son un poco más complejos y todo lo que no puedes trasladar a dinero, pues siempre es como más complejo y más etéreo. Entonces, aquí os ponemos un ejemplo de un ticket, lo que supondría y dónde está la gracia de esto, dónde está la rentabilidad, dónde están las ventajas de todo este esquema que os estamos contando. Pues bien, partimos, como hemos dicho, de un concepto clave que es el beneficio estimado. Lo que nosotros hacemos es que nuestros interesados en comprar crédito fiscal nos pasan o bien el impuesto sobre sociedades del ejercicio 23 y nos dicen que el 24 va a ser muy similar, o nos dicen o nos pasan ya, digamos, un cierre parcial y nos dicen que más o menos andaremos en X beneficio. Aquí vamos a partir de un beneficio de 1 millón de euros, que es en esta casilla de base necesaria para personas jurídicas. Es decir, esto es una simulación donde llega un cliente interesado en comprar créditos fiscales y nos dice: yo voy a tener un beneficio estimado en el 2024 de 1 millón de euros y quiero saber cuántos créditos fiscales puedo comprar y quiero saber cuál es verdaderamente mi ahorro fiscal en esta operación. Entonces, aquí es importante decir que el ticket que nosotros calculamos y definimos es un ticket que denominamos optimizado. ¿Qué quiere esto decir? Que en función, aquí la regla es que en función de tu base, de tu capacidad fiscal, de tu cuota en última instancia, puedes comprar más o menos crédito fiscal. Y nosotros lo calculamos de tal manera para que compres el crédito fiscal máximo que puedes consumir en el ejercicio. Esto quiere decir que si hay cualquier tipo de desviación y yo por lo que sea compro crédito fiscal de más, ¿lo pierdo? No, eso lo que quiere decir es básicamente que no podré aprovecharlo en su totalidad en el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2024, pero me lo llevaré como una deducción pendiente de aplicar hasta los 18 años siguientes. El efecto que tiene eso, como luego veremos, es que va a cambiar la TIR de la inversión, porque en vez de recuperarlo todo el 25 de julio, cuando presento el impuesto sobre sociedades, lo recuperaré pues el 25 de julio del 2026, cuando presente el del impuesto sobre sociedades del 25. Quiero hacer también, antes de entrar en los números propiamente, una matización técnica, y es que vamos a hacer abstracción de pagos fraccionados en este ejemplo por hacerlo más sencillo. Es decir, yo si soy el responsable de una empresa, el financiero, el dueño, el director general, yo sé que he ganado 1 millón de euros, no tengo nada, no tengo ningún tipo de base negativa que pueda aplicar, tengo una base imponible previa de 1 millón de euros, tengo un tipo de gravamen del 25%, tengo una cuota íntegra de 250.000 euros, me voy a esas deducciones y veo que ni hago cultura ni hago I+D, con lo cual tengo 0 que aplicarme y mi cuota a pagar serán 250.000 euros el 25 de julio del 2025, en este caso, si tengo un periodo impositivo coincidente con el año natural. Bien. Esta parte de arriba es lo que denominamos el ticket optimizado, es decir, para un... no sé si se ve mi puntero o solo me lo estoy viendo yo. Se ve, vale. Para un beneficio de 1 millón de euros voy a poder invertir 135.891,47 euros. Y esto me va a dar un porcentaje en una agrupación de interés económico del 14,97%. Esto sale, ¿por qué? Porque cada agrupación de interés económico tiene
son como cajitas donde el aprovechamiento del 100% de los créditos fiscales que genera está sujeto a una determinada base necesaria. Entonces, para este concreto ejemplo y para este concreto ejemplo de esta agrupación de interés económico que tiene un proyecto X con un determinado gasto, que no todos son los mismos, y para una base estimada de 1 millón de euros, yo podré prácticamente entrar con un 15% en esa agrupación de interés económico. Este 15% es el porcentaje relevante que luego me van a imputar en ese certificado de imputación de créditos fiscales del que hablaba Eugenio. Con lo cual, ¿qué me va a imputar la agrupación de interés económico? La agrupación de interés económico me va a permitir ahorrarme de mi impuesto sobre sociedades 169.864,33 euros. ¿Y estas cifras de dónde sale? Pues sale de que se me imputa una base imponible negativa que lo que hacemos es convertirla al tipo de gravamen, la multiplicamos por el 25% y nos da estos casi 90.000 euros y una deducción de 80.000 euros. La suma de estas dos cosas son 169.000 euros. Es decir, yo pongo 135.000 euros y yo voy a recibir 169.864 euros. Esta es la percepción financiera de la operación. El diferencial es lo que denominamos rentabilidad o ahorro de impuestos, son pues los 33.972 euros con 86, que es el 25% de la inversión que yo he hecho de los 135.000 euros. Esto es eso que decíamos de, esto en realidad lo que estoy haciendo es un bono, es como si estuviese haciendo un depósito, como si estuviese comprando un bono, que me va a dar un 25% bruto, porque esto, como cualquier rentabilidad financiera que hay, esto luego a su vez tiene que pagar impuestos, me va a dar una rentabilidad del 25%. ¿Y esto cómo se traslada? Pues en esta columna que ponemos aquí al lado, uy, que me he pasado, en esta columna que ponemos aquí al lado y que es comparativamente cuál es el impuesto sobre sociedades que me saldría haciendo esta inversión. Con lo cual, sigo ganando 1 millón de euros, pero ahora he recibido un certificado de imputación por mi 14,97% de esta IE que me dice que tengo derecho a aplicarme una base imponible negativa de 358.914,66, que por el 25% son los 89.728,67. Esto es lo que me ahorro por esta base imponible negativa que me dan. Con lo cual, tengo una base imponible previa ya no de 1 millón, sino de 641.085,34, que aplico el tipo de gravamen del 25% y me da una cuota íntegra de 160.271,33. Como ese certificado también dice que me imputan 80.000 euros de deducción de I+D, me las aplico y mi cuota a pagar son 80.135,66. Es importante esto, ¿por qué? Porque las deducciones en cuota pueden machear o pueden reducir hasta un 50% la cuota. Este es otro de los elementos que hacen que el ticket que tú compres esté afinado o no en función del beneficio que obtienes. Es decir, aquí, en una lectura rápida, uno puede decir, donde yo iba a pagar 250.000 euros, he pagado 80.135,66 del impuesto sobre sociedades. Es decir, he tenido un ahorro diferencial ¿de cuánto? Pues de exactamente 169.864,33, que es 250 menos 80.000 euros. Pero a cambio, ¿qué he tenido que hacer? He tenido que invertir, he tenido que aportar a una agrupación de interés económico 135.891,47. Con lo cual, los créditos fiscales que me ha imputado la IE y que me han permitido pagar menos impuesto sobre sociedades, tiene a su vez una doble componente. Una recuperación de la inversión, es decir, lo que yo pongo en la IE nadie me lo devuelve otra vez con una transferencia bancaria, sino que me lo devuelve con un ahorro que incluye la devolución del principal más la rentabilidad. Y yo creo que con la siguiente slide se puede ver de una manera más clara. Es decir, yo tengo ese beneficio de 1 millón, yo tenía que pagar 250.000 euros a la agencia tributaria. Insisto que estoy haciendo abstracción de los pagos fraccionados para que sea más sencillo el ejemplo. Con lo cual, yo sé que tengo que tener
encaja en algún momento concreto 250.000 euros que se va a llevar la agencia tributaria. ¿Qué es lo que hago yo con esta caja que tengo prevista, los 250.000, si invierto en un proyecto de I+D? Saco 135.891,47 y los meto en una agrupación de interés económico que le va a hacer llegar este dinero al investigador de un concreto proyecto de I+D, que además me interesa a nivel de responsabilidad social corporativa. Y estos 135.000 euros de ticket de inversión se desembolsan, como ha comentado Eugenia, 1/3 en enero y 2/3 en mayo. Adicionalmente, cuando llegue el 25 de julio, yo tengo que pagar 80.135,66 a la agencia tributaria, con lo cual, ¿qué es lo que pago al final? 216 en total. Lo que pasa es que no se los pago a la agencia tributaria íntegramente, sino que lo divido. Hay una parte que va al vehículo, a mi inversión financiera, y hay otra parte que va directamente a la agencia tributaria en el impuesto sobre sociedades. ¿Qué sucede cuando yo ya he presentado mi impuesto sobre sociedades? Que en mi caja, en esa cuenta específica que yo había guardado el dinero para el impuesto sobre sociedades que iba a pagar, de repente veo que en vez de estar a cero, hay casi 34.000 euros ahí. Y este es el verdadero ahorro que yo tengo a nivel de impuestos. Este es esa rentabilidad del bono que yo estoy sacando por hacer la inversión en este proyecto. Por dar la última pincelada a nivel de cash flow y a nivel de TIRES, que al final en el sector inmobiliario la TIR es la reina. Como decíamos, estos 135.891,47 del ejemplo se dividen en esos dos desembolsos de enero y mayo, 33% y 67%. Cuando yo presento mi impuesto sobre sociedades, gracias a ese certificado que me ha dado la IE, yo me estoy ahorrando esos 169.000 euros. Con lo cual, yo tengo una rentabilidad bruta nominal del 25%, que a nivel de TIR se convierte en un 91,62%, gracias a que los desembolsos que estoy haciendo pues son unos desembolsos, digamos, muy cercanos. El 67% lo estoy desembolsando prácticamente 2 meses y medio de cuando recupero la inversión, ¿no? Con lo cual, aterrizando números, este es el tipo de ejercicio que nosotros hacemos para un cliente. Es decir, cuando nos dice, tengo una previsión de beneficio de X, le calculamos un ticket para que le salga una segunda columna que le permita ver gráficamente cuál es el ahorro de impuestos que está obteniendo por invertir en este tipo de proyectos. No sé si hasta aquí puede haber alguna duda o está más o menos claro. Nosotros seguimos, igual quiera que quiera pararnos, que nos pare, por favor. Una vez explicado la estructura jurídica, una vez explicado también el sentido económico y el funcionamiento y el cómo hay que entender qué es esta inversión o esta compra de crédito fiscal, vamos a repasar cuáles son las garantías que tiene este tipo de operaciones. La primera es el marco jurídico en el que está establecido este esquema. Como decíamos, los esquemas de tax lease no son novedosos, no nos los hemos inventado nosotros, no se aplican solo al I+D+I, llevan cerca de 3 décadas con buques y con cine, y desde el 2014 generalizándose en el I+D+I. ¿Por qué desde el 2014? Porque básicamente en el 2014 fue cuando la Dirección General de Tributos, que es el órgano máximo perteneciente al Ministerio de Hacienda, que permite interpretar la normativa tributaria, sacó una consulta vinculante. No sé hasta qué punto estáis familiarizados con las consultas vinculantes de tributos, que muchas veces son escasitas en sus respuestas y en sus motivaciones, pues sacó consultas vinculantes de cerca de 20 folios donde todo lo que os estamos contando aquí se desgrana. El acuerdo de inversión, la subcontratación del proyecto, la facturación, la imputación de los créditos fiscales, el tratamiento contable para un inversor de que esto es una inversión financiera, etcétera, etcétera. Y esa doctrina administrativa se ha mantenido inalterada hasta, os hemos puesto la más reciente, que es de mayo de este año, la 1085/24, donde se sigue ahondando y se sigue, digamos, santificando y bendiciendo el hecho que se pueda hacer este tipo de operaciones. Por ejemplo, la pregunta más básica que se hace en este tipo de esquemas es, oiga, ¿quién me dice a mí
que este esquema en el que una empresa que se dedica a la construcción o a la promoción de repente está participando en una agrupación de interés económica que está desarrollando un proyecto de biotecnología. Si es que yo no me dedico a esto, es que me ha parecido entenderte que decías que una agrupación de interés económico vale que desde el punto de vista fiscal se parece a una UTE por la transparencia, pero que es la agrupación de 2 o más empresarios haciendo una actividad auxiliar a la principal, y mi actividad auxiliar no es investigar en I+D. Ahora bien, eso está resuelto sobre la vía de que como básicamente lo que se está haciendo aquí es una operación financiera, aquí lo que se está haciendo es utilizar picos de tesorería para sacar una rentabilidad financiero-fiscal. Cualquier actividad financiera es auxiliar a cualquier tipo de actividad principal, te dediques a construir casas, que a fabricar alpargatas, que a ser un abogado o que a fabricar cualquier tipo de producto. Adicionalmente, el plan de control tributario ha dicho que este tipo de operaciones, también como no podía ser de otra manera, pero ha reconocido expresamente que el aprovechamiento de créditos fiscales vía agrupaciones de interés económico, que por supuesto es un mecanismo lícito que pone a disposición la legislación tributaria. Hemos hablado de las garantías de control de terceros. Digamos que el primer bloque es la garantía jurídica de que el producto, digamos, está acorde con la ley. El segundo son las garantías de controles de terceros, como hemos dicho. Como la propia norma fiscal dice que será I+D, lo que otra gente que sabe más que los fiscalistas o que la administración tributaria dice que es I+D, hay, digamos, una prueba preeminente tecnológica y científica, pues existen estos controles externos de certificación del doble cheque que hemos hablado, a su vez con el ex ante y con el ex post de las entidades acreditadas por ENAC y del informe motivado vinculante del Ministerio. Aquí además, me salto el tema de la póliza porque eso lo explica Eugenia. Aquí además os traíamos pues una noticia muy reciente que ha salido sobre una jurisprudencia del Tribunal Supremo que básicamente lo que ha venido es a terminar de reforzar y de contrastar que efectivamente para la administración tributaria el informe motivado vinculante que los propios expertos del Ministerio cifran diciendo que esto es I+D, el gasto, etcétera, etcétera, pues es vinculante para la propia administración, ¿no? Y básicamente esto es algo que, como ha sucedido, pues adicionalmente aporta una mayor seguridad de la que ya se tenía, ¿no? Y el tercer bloque, que siempre se pone como la guinda del pastel, tiene que ver con la póliza de seguro AAA, que ahora os va a explicar Eugenia cómo funciona. Aquí un matiz, quiero decir, claro, cuando uno habla de riesgos y de mitigadores de riesgos y de garantías, evidentemente el que se diga que existe una póliza de seguro puede llevar a pensar que, bueno, hay una póliza de seguros porque esto no es seguro. Sí y no. Quiero decir, seguro en esta vida, pues la muerte y los impuestos, pero también es verdad que una compañía de seguro asegura algo cuando precisamente ve que hay seguridades sobre ese algo que se asegura, ¿no? Yo siempre cuento lo mismo, es decir, cuando nosotros contamos a los inversores o cualquier cliente que está interesado en este tipo de estructuras, lo contamos todo y al final lo que decimos es que hay un seguro. No es como hay un seguro te digo que esto lo puedes hacer, sino tienes que entender que detrás de esto la cúspide de la pirámide es el seguro, la cúspide de la pirámide y las garantías, pero la base de la pirámide es que existe un mecanismo de transferencia de crédito fiscal de hace 3 décadas, que específicamente la última década se ha fomentado esto específicamente relacionado con las deducciones de I+D+I, que existe una consolidada doctrina administrativa de tributos, que esto ha sido validado por parte de la administración tributaria, que hay una serie de controles adicionales y precisamente la preexistencia de todo esto, el que estemos nosotros, el que nosotros adicionalmente estamos fiscalizados por un informe de un tercero despacho reconocido prestigio que analiza a su vez la operación, lo que nosotros estamos haciendo, que hay una consultora contratada que es la que a su vez está certificando y estando encima de la empresa desarrolladora para la ejecución del proyecto, que a su vez su trabajo y su memoria es la que es objeto de certificación, y en la cúspide de todo esto está el seguro y su funcionamiento que explica Eugenio. Sí, bueno, al hilo de lo que comentaba Eneco, que si tienes seguro parece que es porque lo necesitas porque está mal hecho, simplemente hacer hincapié que la información que pide el seguro para activar la póliza es muy rigurosa. Ahora os explicaré qué pide, con lo cual no activaría una póliza sin todas las garantías. Y también es reseñable que el propio seguro no
asegura a muchos estructuradores, precisamente como garantía de eso, ¿no? Y precisamente ese es el discurso un poco utilizado por aquellos que no pueden acceder al seguro. La póliza de seguro, el tomador de la póliza de seguro es el estructurador, es decir, somos nosotros quien accede a la póliza de ese seguro, y se van emitiendo suplementos por cada una de las estructuras. Y en esos suplementos se aseguran no solamente a los inversores, que seríais unos asegurados adicionales a esa póliza, sino a la propia estructura como al desarrollador. ¿Cuál es el riesgo que cubre el seguro? Lo que cubre es cualquier tipo de regularización de Hacienda, ¿no? La forma de proceder es en el momento en que se recibe una notificación, no necesariamente de inicio de inspección, sino de comprobación incluso, se informa al seguro que procede con la apertura de un siniestro habitual, como el siniestro de cualquier otro tipo de seguro, ¿no? Como el seguro de vivienda o demás. Entonces, está incluido en el seguro, que creemos que es relevante, los gastos de defensa jurídicos, de tal forma que tiene el propio seguro, que es una AAA, como ya hemos dicho, designados un despacho de reconocido prestigio que lleva toda la inspección. Incluso una parte relevante es que es el propio seguro quien pone los avales en caso de que sea necesario para recurrir. Y se asegura hasta el límite del 100% de la inversión. Y con respecto al seguro, nosotros nos encargamos de toda la tramitación, o sea, no somos en línea directa con el seguro y la correduría, ¿no?, que lo gestiona. El seguro además conforma gastos de la estructura, no supone un incremento para el inversor de ningún tipo, conforma gastos de la estructura. Eso es relevante, es decir, cuando estábamos poniendo el ejemplo de que se obtiene una rentabilidad del 25% bruta, luego evidentemente hay que pagar impuestos por ello, pero no hay ningún tipo de gasto asociado, ni oculto, ni posterior para los inversores. Es decir, dentro de lo que denominamos la bolsa de gastos de la estructura, va incluido la póliza de seguro que se suscribe en todas nuestras estructuras, no es negociable, como también las visitas a la notaría, etcétera, etcétera, de toda serie de gastos, incluidos también nuestros honorarios, que tenemos un esquema de funcionamiento pues similar al de las consultoras que obtienen subvenciones. Es decir, nosotros por vía de este esquema lo que estamos haciendo es obtener una vía de financiación adicional a las empresas que desarrollan proyectos de I+D+I, y nosotros cobramos un porcentaje sobre el dinero que le estamos haciendo llegar a ellos. Lo digo porque es una pregunta recurrente que nos hacen, porque piensan que al ser asegurados la prima tiene que correr por parte de los inversores y no es así. Sí, esto ya lo hemos explicado. Nada, y esto, bueno, por cerrar, simplemente presentarnos, ¿no? Hasta la fecha llevamos más de 200 proyectos financiados, lo que supone supone 35 millones de presupuesto de ejecución que hicimos solamente el año pasado. Prevemos que este año sea mucho más. El año pasado podemos decir que levantamos 18 millones de euros de inversión. Fue la suma total de todos los inversores que participaron solamente en 2023. Y este año pues prevemos hacer el récord de 50 operaciones para este 2024. Ya tenemos los proyectos mandatados y ahora estamos pues en plena fase de búsqueda de inversión. Es verdad que tenemos un pool de inversores recurrente, porque solemos decir siempre que inversor que prueba repite. Con lo cual, pero siempre estamos abiertos en fase de crecimiento de la búsqueda de más personas interesadas en financiar estas estructuras. ¿Me pasas, por favor? Sí, aquí simplemente queríamos haceros una referencia al tipo de proyectos que nosotros cogemos, ¿no? Ahí podéis ver de todo tipo, es el nombre de cada, pues acústica, agroquímica, responde al código UNESCO que recogen los propios certificados ex ante y ex post que os hemos especificado, y esto es solo una de las muestras de la tipología de proyectos que tenemos, ¿no? Tenemos proyectos biosanitarios y proyectos pues, de otro tipo más tecnológico, ¿no? Como podéis ver. Y esto es un poco las temáticas de los proyectos que tenemos. Sí que nos gusta decir, como ya veremos, porque no solamente el inversor obtiene una rentabilidad
en forma de ahorro fiscal, sino que también estas inversiones tienen un componente muy importante de responsabilidad social corporativa, que consideramos que es algo esencial hoy en día. Entonces, buscamos proyectos que sean disruptivos y que sean beneficiosos para la sociedad, que reporten algo y que a su vez para los inversores pueda ser una fórmula, ¿no?, de poner en valor también esta inversión y no solamente informar en la memoria, sino que incluso llegado la situación y que sea de vuestro interés, pues redactar una nota conjunta con el desarrollador para incluir en vuestra web como una forma de cumplimiento de responsabilidad social corporativa y ahora la ESG tan relevante en estos días, ¿no? Sí, aquí es importante que, como hemos visto antes con el gráfico, hay un elemento que muchos de nuestros clientes, mal denominados inversores, sí que le dan relevancia, y es que, evidentemente, cuando todos nosotros pagamos impuestos, eso va al saco de los impuestos y acaba por donde acabe. Evidentemente no tenemos ninguna capacidad para decir dónde van nuestros impuestos. Al menos de esta manera sí que podemos, es una manera de poder dirigir parte de nuestros impuestos. Es decir, oye, mira, pues yo estoy dando parte de mi dinero, sé que está llegando a este proyecto con cara y ojos, que le conozco, que lo sé, que puedo saber sobre él, etcétera, etcétera, y eso, pues desde el punto de vista de esa RSC y desde el punto de vista muchas veces pues bueno, de esa sensación que cuando uno se le queda, ¿no? Acaba de pasar el 21 de octubre cuando está pagando los impuestos, pues ese suspiro de, bueno, pues este esfuerzo a dónde irá, pues esto es algo que muchos de nuestros clientes nos ponen de manifiesto, ¿no? Que al menos les permite, pues efectivamente, poder saber que, bueno, que están ayudando en la medida que sea a cosas concretas con cara y ojo. Eso es. A ver. Bueno, y aquí es a modo resumen desde el punto de vista de inversor, pues tres puntos, ¿no?, a tener en cuenta con vuestra inversión. Pues por un lado, poder participar en el ecosistema del I+D+I de España con proyectos disruptivos y beneficiosos, que esto lo que supone es una mejora y una exposición de la responsabilidad social corporativa de vuestra compañía y los criterios SFS, y luego a su vez pues obtener una rentabilidad en el mercado, pues en los términos de rentabilidad de inversión, ¿no?, que estamos comentando, pues muy relevante, en torno al 25% de rentabilidad. Y hasta aquí llega de manera sintética y Eso resumida es. lo que os queríamos trasladar a modo de titulares, a modo... Sabemos, porque estamos todos los días contándolo esto, que muchas veces pues hay conceptos complejos, pero hemos intentado resumir los aspectos fundamentales. Es decir, qué tipo de operación se hace cuando se está hablando de tax lease o todo el resto de palabras o de terminologías que se refieren en esencia a compra de crédito fiscal ajeno con descuento. Esto básicamente lo que os supone, sobre qué se calcula, dónde están los retornos, dónde están las rentabilidades, dónde creemos nosotros que están las garantías de este tipo de estructuras y cuáles son, digamos, los puntos fuertes de la misma, y el hecho, pues como la parte, digamos, más de la estructura. Eugenia pues sí que se ha zambullido sobre la parte del iceberg que no se ve, pero que sobre todo tiene La que ver operativa. más la parte jurídica con el desarrollador. La parte jurídica vuestra es el acuerdo de inversión más la entrada en la agrupación de interés económico, más saber cuál es la salida y cuáles son los hitos, y el que efectivamente pues nosotros consideramos que es una magnífica oportunidad pues para, como hemos resumido aquí en la última slide, pues poder utilizar, poder tener cierta decisión sobre a dónde van los impuestos, poder estar fomentando y tomando parte activa en el ecosistema del I+D, obtener una rentabilidad del 25% con tires cercanas al 100%, que creo que son productos pues buenos en el mercado, y que al final, pues como también sabemos que te juegan los cuartos con Hacienda, pues se intenta básicamente tener la mayor de las seguridades con con todo el corolario que hemos dicho, con todo el sumatorio y con el corolario de la póliza de seguro, ¿no? Aquí quedamos a vuestra disposición ahora mismo para poder resolver cualquier duda que podáis Eso tener. es. Adicionalmente, por supuesto, a vuestra disposición para poder
de manera personalizada tratar con vosotros las dudas o posibles casos, etcétera, etcétera, que podáis tener. Y en definitiva, pues muchísimas gracias por haber sacado este rato para poder escucharnos y quedamos a vuestra entera disposición.